Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Adelante, Daniel. Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves. El problema que está ahorita enfrentando la oposición, me parece, en todo el país, es precisamente que hay, digamos, por delante una circunstancia en donde el oficialismo, más concretamente ese, digamos, modelo carismático que nos propuso desde la ciencia política, el caso de tener un modelo de partido que dependa de una única persona, que es justamente la idea de implantar no un modelo hegemónico como lo tuvo el PRI, sino un modelo carismático como lo tiene personificado hoy el oficialismo a través del presidente López Obrador. Y a partir de allí me parece que está buena parte de la explicación, o diríamos de la justificación, por la cual el presidente no se ha comportado como un jefe de Estado, sino como un operador electoral, y justamente toda su prioridad ha ido por ese camino. Si lo recordamos, en las tres fases en que ha sido esa su principal estrategia, cuando en primer lugar el periodista Miguel Ángel Granados Chapa le puso ese galardón de ser el principal dirigente social del país, porque hacía conferencias de medios al borde de la calle. Luego esto lo transformó cuando llegó, vamos a decir, en su etapa gubernativa, en su primera oportunidad, sería la segunda fase, cuando llegó a la jefatura del gobierno. La diferencia es que lo hacía a las 6 de la mañana, hoy lo hace a las 7, porque tiene ya en la tercera fase como jefe del Estado una característica en donde pone de 6 a 7 una reunión previa, pero en realidad la idea de las conferencias de medios son justamente su explicación, o diríamos su justificación, para garantizar que lo que irá por delante es la operación electoral suya, pero no la capacidad de gobernar que le corresponde precisamente a un mandatario. Y me parece que por eso la conferencia de medios, digamos más coloquialmente que los colegas llaman en México la mañanera, es justamente el instrumento de comunicación principal para que haga posible que su capacidad de operación electoral rinda frutos. Claro que eso se estrelló con la realidad en 2021 y en los años subsiguientes, pero sobre todo en el 21, cuando su partido y coalición tuvieron una derrota muy importante en las urnas, cuando se constituyó la Cámara de Diputados en ese año. Las oposiciones reunidas tuvieron más votos que el oficialismo, y en las elecciones, digamos, locales que hubo y regionales en 2022 y 2023, ocurrió el mismo fenómeno. Las oposiciones de nueva cuenta se volvieron a imponer, y bajo esa lógica, por eso entendemos que el margen de su aprobación, que no de su votación, ha ido creciendo. Tenemos un margen de aprobación del presidente de alrededor del 60%, y de votación el margen es del 40%, según la encuesta que uno vea, y alrededor de ello me parece que la explicación que justifica por eso su conferencia principal, su cometido principal en la conferencia de medios, es justificar el rubro de la seguridad, o mejor, de la inseguridad, donde ha estado, me parece, el problema más generalizado del país, porque es el más visible. Claro que los homicidios en espacios públicos lo explican muy bien, pero en realidad toda la estrategia de seguridad es justamente el estado de las cosas marcado por el fracaso, y allí me parece que por eso pone siempre la conferencia de medios como es un instrumento, diríamos, de comunicación que permite dos cosas: generar conversación para su audiencia, y sobre todo para su justificación, y también al mismo tiempo le permite ir destruyendo uno a uno o en conjunto a todos sus opositores. Y creo que lo que dice respecto a su fracaso principal, uno de ellos, es justo en el rubro de la inseguridad, porque si uno ve que el tamaño, eso es lo que él dice como, no respuesta, pero sí su justificación respecto del problema de la inseguridad. El problema es tan gigantesco que ya no le va a alcanzar a esta gestión atenderlo, pero no solo eso, sino que es un problema no de una gestión, no de una administración, en todo caso es de una generación. Es la propuesta que en conversación él genera para justificar ese estado de las cosas y para ir pateando el bote, y que le permita llegar así hasta junio de 2024, porque el caso de la votación, que no ha subido del 41% de la votación, es lo que le genera el margen de preocupación hoy día para que logre su cometido principal la candidata del partido dominante,
que si bien ha estado haciendo su tarea más o menos bien, dando de muertita, pues creo que lo que requiere la campaña es justamente la fuerza, el empeño del principal operador electoral del país, que es el presidente, y por eso la idea de ir levantando con sus mensajes desde la conferencia de medios y que logre apuntar hacia un más allá del 40-45%, que es ya el techo del oficialismo de cara a 2024. Es verdad que él ha podido sortear la circunstancia a nivel de su personalidad y por eso ronda ese 60%. Creo que el problema principal, por tanto, del país es resolver cada uno de los rubros de la administración. Para eso se requeriría un jefe de gobierno, un jefe de Estado. Queda claro que la capacidad de gobernar está siempre por encima y sobre todo en un país tan gigantesco y complejo como el nuestro, pero al mismo tiempo, si uno ve el estado de las cosas de la personalidad que genera el presidente, es explicable, por lo menos para muchas audiencias, para muchos públicos en la República Mexicana, que tengamos más o menos 174,000 muertos en lo que va del sexenio y no tengamos una crispación del tamaño de una crisis social que en cualquier país ya lo hubiese generado. En esa circunstancia, por eso me parece que es más importante que reiteremos de cara a un proceso muy convulso electoral, que le sigamos preguntando al elector cuando llegue, porque en realidad el elector es el que decide al final del día, incluso en el mismo día de la jornada electoral puede cambiar su decisión, y es el que define el estado de las cosas y también es el día de su voto cuando toma la decisión final, cuando el margen de todos los países prácticamente así lo han realizado. Y es una pregunta básica: ¿usted quiere menos o quiere más de este gobierno para avanzar, para seguir con una capacidad de gobernar o para seguir siendo una fuerza electoral simplemente para el espectáculo, pero no para el gobierno, pero no para la política, Teodoro?